Y llegó la hora de escuchar a nuestro siguiente conferencista, ex pastor y teólogo protestante, actualmente dedicado a la doctrina de la Iglesia Católica Romana y a la autoridad eclesiástica. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Fernando y a Lisette Casanova. ¿Y cómo comenzó todo esto? Todo esto comenzó el 10 de noviembre de 1987. Mi historia de conversión al catolicismo comenzó la misma noche en que decidí entregarme sin reservas al Señor. Después de una adolescencia algo turbulenta, decido regresar a la iglesia de mis padres. Nosotros éramos de extracción pentecostal. Y en esa noche, en un exuberante y vibrante culto pentecostal, yo decidí dejar atrás aquel pasado turbulento y entregarme al Señor. Cuando se dio la oportunidad del llamado, corrí a aquella plataforma a comprometerme con el Señor. Pero después que hago la oración del pecador para reconciliarme con el Señor, caigo en la cuenta de lo mucho que me atraía el mundo, de que era un miserable pecador, y yo no quería volver atrás, yo quería entregarme totalmente al Señor. Así que se me ocurrió una movida radical para garantizarme, para obligarme a mí mismo no volver atrás. La movida radical que se me ocurrió fue jurar. Entiendan por favor, a los pentecostales de la vieja guardia de mi escuela no se nos permitía jurar, se nos tenía vedado, no jurábamos. Pero aquella noche, a pesar de que sabía se nos tenía prohibido, yo quería obligarme a mí mismo y se me ocurrió, voy a jurar, y no solamente voy a jurar, sino que voy a jurar por Dios. Y dije, Señor, en esta noche me entrego a ti sin reservas. Sé que se nos tiene prohibido jurar, pero yo necesito obligarme a mí mismo porque yo conozco el material del que estoy hecho. Soy de carácter frágil, de voluntad pobre. Y la manera que se me ocurre para obligarme a mí mismo a no fallarte jamás es, Señor, te juro por ti mismo, no claudicar, no echar para atrás. Voy a hacer tu voluntad, voy a seguir el consejo de tu palabra, voy a hacer caso a lo que me digas, siempre hasta que me muera. Ese es mi compromiso contigo, Señor. Yo te juro. Mi corazón palpitaba fuertemente, había hecho algo que se nos tenía vedado. Estaba bien hecho, lo hice bien, el tiempo me dio la razón, porque aquel juramento me obligó. Claro, seguro que volví a pecar. Y he cometido muchos errores. Pero Dios es mi testigo que desde aquella noche nunca se me ha pasado por la mente tan siquiera la idea de abandonar a mi Señor. Nunca se me ha ocurrido la idea de claudicar de la fe. Al contrario, vi mi vida transformada y dije, si el Señor ha hecho esto conmigo, yo tengo el deber de entregarme a un nivel más de profundidad con el Señor. Y me sentí llamado por el Señor a ser ministro, pastor de almas, predicador y maestro de su palabra. Gracias a Dios, mi denominación proveía un sistema de educación de seminaristas para prepararles en teología y cuidado pastoral, y después de esto ser reconocido por la denominación, recibir las credenciales. Se nos daba una tarea o una asignación pastoral que teníamos que cumplir. Así que después de mi licenciatura en 1991, se me reconoce por fin como ministro y se me asigna como pastor capellán del Hospital Federico Trilla en la ciudad de Carolina. Hoy yo estaba tan ilusionado
Por fin soy un ministro, predicador, pastor de almas. Y me inicié como capellán. Desde entonces quedé prendado por la capellanía. Es un ministerio pastoral que se realiza extramuros, fuera de los contornos del templo. Y me encantó porque ayudaba a muchas personas para que se acercaran al Señor. Claro, para mí era sencillo, era fácil. Se me había enseñado inclusive desde pequeño. Y ahora sabía que mi misión como ministro del Evangelio era que las personas se convirtieran. Y lo hacía con muchas personas. Las acercaba al Señor, les mostraba la voluntad y el designio de Dios para ellos a través de la Escritura, de lo que se me había enseñado era el plan de salvación para las personas. Mediante una secuencia de textos bíblicos, yo instruía a las personas, les convencía para que se convirtieran, realizaran también la oración del pecador, y entonces luego eran referidos por mí a una de nuestras iglesias, una de las iglesias de mi denominación. Pero fue iniciándome como pastor que tuve la primera crisis en el ejercicio del ministerio que eventualmente me condujo a la Iglesia Católica. Estoy sirviendo a aquellas personas y me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa más. Para mí era sencillo, no lo entendía. Me habían enseñado que todo estaba en la Biblia. Todo lo que necesitaban saber, todo lo que yo necesitaba para ejercer mi ministerio estaba contenido en la Biblia. Todo estaba en la Biblia, todo dependía de la Biblia. Allí estaba la verdad encapsulada en la Biblia. Si había algún problema en el ministerio, sencillamente me refería al texto adecuado en el lugar adecuado. Y ahí se resolvía todo. Pero no era así en la práctica. Me di cuenta de que habían muchos otros cristianos muy bien intencionados que se basaban en la misma Biblia que yo. Decían estar inspirados por el mismo Espíritu Santo que tenía yo, y sin embargo estábamos divididos, irremediablemente divididos. Me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa en discordia, o por lo menos no de acuerdo con las demás ofertas de otras denominaciones evangélicas. Y esto para mí era importante porque no nos poníamos de acuerdo en asuntos de fe medulares que eran importantes inclusive para la salvación de aquellas personas. Comencé a sospechar entonces de que mi amada Biblia no era suficiente para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, y esto era importante porque había descubierto en la Biblia, en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 16, que el Señor dijo a su primera iglesia: yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño, o sea, ovejas que no son judías. ¿Quiénes son esas ovejas de otro rebaño que no son judías? Nosotros. Y dijo, de manera que habrá un solo redil con un solo pastor, una sola y única iglesia. Sin embargo, había repasado las estadísticas. Me enteré de que en este país, en los Estados Unidos, habían en aquel momento poco más de 36,000 denominaciones cristianas. Las estadísticas denunciaban que cada semana se crean 6 nuevas iglesias en este país. Esto es contradictorio porque el Señor, el jefe, con su boca de comer, dijo hace 2000 años atrás, en Mateo capítulo 16, versículo 18, y tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, edificaré mi iglesia, en singular, no en plural. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, descubrí que la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo debió haber sido la misma desde que Él la fundó hasta ahora. Hasta ahora. Hice un repaso histórico
Y me di cuenta de que mi iglesia tenía 97 años. Había salido de otra que tenía 180, que a su vez salió de otra que tenía 230, que a su vez salió de otra que tenía 400, que a su vez salió de otra que tenía 500. ¿Y qué había entonces 1500 años atrás? Antes de la Reforma Protestante. Miré a la historia. No pude rehusar la evidencia histórica frente a mí. La única iglesia que podemos señalar históricamente, desde que Cristo el Señor la fundó, hasta 1517 que Lutero la dividió, pero aún hoy, 2000 años después, esa única iglesia subsiste de manera especialísima en esta Santa Iglesia Católica. Una sola y única iglesia. Dije, este problema lo tengo que solucionar. Miren, para ejemplificarles a ustedes. En el hospital sirvo a una señora, había tenido un parto difícil. Tuvo que quedar recluida por algunos días más. Días que yo aproveché para evangelizarla, convencerla, convertirla. Le dije, hermana, ¿está lista? Ya usted se puede bautizar, yo le voy a bautizar y después de esto le voy a referir a la iglesia de un compañero mío cerca de su casa. Y ella me dijo, aquí tenemos un problema, pastor. Yo no puedo bautizarme. Y le dije, ¿por qué no? Y ella me dijo, porque ya yo fui bautizada. Y le dije, qué bueno, ¿cuándo? Y me dijo, fui bautizada a los 6 meses de edad. Le dije, hermana, ese bautismo no es válido, tiene que ser ahora de adulta. Y ella me dijo, pastor, usted tiene un problema, porque a mí me bautizaron a los 6 meses en una iglesia luterana evangélica más antigua que su iglesia, fundada por el doctor Martín Lutero, que inicia la Reforma Protestante a la cual usted pertenece. Y en mi iglesia evangélica bautizan los bebés. Yo fui bautizada, no puedo bautizarme de nuevo, sería un pecado. Porque dice Efesios capítulo 4, versículo 4, que nosotros debemos perseverar en un solo bautismo. Y me citó además el Evangelio. El Señor dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Me citó Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y me dijo, ahí está la promesa de Dios para mí. Mis padres creyeron. Y la fe se aplica a mí y la gracia por el bautismo que me salva. Le dije, ¿cómo que el bautismo salva? Y me dijo, ¿no lo ha visto usted en la Biblia? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice, el bautismo ahora os salva. O sea, la doña tenía textos para contradecirme a mí. Claro, yo tenía los míos también, no se crean. Pero era su palabra contra la mía. Una vez más me di cuenta de que la sola Biblia no solo no aparece en la Biblia, sino que no era suficiente para mantener esa unidad querida por Cristo. Se me ocurrió que todo esto lo podía solucionar estudiando mucho. Hay gente que se cree que yo he estudiado mucho porque soy inteligente. No. Yo estudié mucho porque no quería hacerme católico. Y fueron los estudios, el mecanismo que utilizó el Señor para hacerme católico. Pero no soy inteligente. Inteligente fue la mujer que me precedió en el uso de la palabra, porque ella se dio cuenta, atendió la voz del Señor, aceptó la revelación de Cristo en su vida y se hizo católica en tiempo récord. Mi proceso de conversión fue un proceso de 5 años. Me da vergüenza admitirlo, pero yo he venido aquí a decir la verdad. Mi proceso de conversión fue un proceso de 5 años de resistencia al Espíritu.
Y decía una y otra vez, Iglesia Católica, no, jamás, en la vida, imposible, no puede ser. Esto lo soluciono yo con la Biblia, profundizando en la Biblia. Y entonces decidí estudiar mucha teología y mucha exégesis bíblica. Me matriculé en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, una excelente escuela teológica, con excelentes profesores en Biblia y una biblioteca monumental. Allí me matriculé y el primer semestre tuve que hacer un trabajo sobre Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 16. Pero para eso tuve que estudiar toda la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Descubrí algo similar a lo que yo estaba pasando. El apóstol se resiste a la división entre los cristianos. El apóstol dice, ¿cómo es posible en Primera de Corintios? ¿Cómo es posible que ustedes digan tener el Espíritu Santo y sin embargo estén tan divididos? Es imposible tener el Espíritu de Dios y estar divididos. Y tenía sentido para mí y a la vez me escandalizaba. ¿Cómo es posible que digamos nosotros tener el Espíritu Santo y sin embargo estemos tan divididos? ¿Cómo es posible que hay católicos que digan tener una experiencia con el Espíritu Santo y que esa experiencia con el Espíritu Santo lo saca de la iglesia? Eso es atentar contra la misión del Espíritu Santo, que según el apóstol en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice que hemos sido bautizados en un mismo espíritu para conformar un solo cuerpo. Si el Espíritu Santo te está hablando para que te salgas de la iglesia, ve tú a saber qué espíritu es el que te está hablando. Pero el Espíritu Santo de Dios no saca gente de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios conserva la unidad del cuerpo de Cristo. Y como me pasó a mí y le pasó a mi esposa, mete gente en la iglesia. Mucho estudio bíblico, mucha teología. Me voy a circunscribir al Evangelio según San Juan para avanzar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 25 al 26 y capítulo 16, versículos del 12 al 15, el Señor habla poco antes de irse, da como su testamento y dice, voy a parafrasear, yo me voy pero no les dejaré huérfanos, yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un paráclito, un acompañante, y llama a ese acompañante en el capítulo 16 el Espíritu de verdad, no de las verdades, no de las opiniones, sino el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu Santo que va a enviar el Padre en mi nombre les mostrará, les conducirá a la verdad completa. Escuchen bien, el Señor se va, pero va a enviar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo iba a seguir mostrando a la iglesia, revelando a la iglesia toda la verdad. Y yo decía, pero si Jesucristo es la verdad en persona, ¿para qué yo quiero otra verdad? Pero el Señor ha dicho, después de mí me voy, viene el Espíritu, y el Espíritu sigue revelando, sigue mostrando. Y la pregunta que se me ocurrió fue, bueno, pues entonces el Señor no miente, el Señor siempre dice la verdad. Fundó una iglesia y dio a esa iglesia la plenitud del Espíritu Santo para que se mantuviera enseñando lo correcto y profundizando y definiendo la verdad. La pregunta fue, ¿dónde está esa iglesia? ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Y dónde está la plenitud de ese Espíritu Santo? Por primera vez en mi vida se pasó un letrerito en mi frente con la frase Iglesia Católica. Y yo reaccioné como un buen evangélico. El Señor reprenda al diablo. Mire qué Iglesia Católica, jamás. Esto lo resuelvo yo con profundización bíblica. Y seguí con Juan. Estoy haciendo un estudio exegético completo de todo el Nuevo Testamento, pero ahora estoy concentrado en San Juan. Capítulo 17, versículos del 18 al 23, pueden seguir leyendo hasta el 27. Esto es importante. Según los expertos en la Biblia, estamos hablando de uno de los versículos más importantes de toda la Escritura. El Señor
habla con el Padre. Escuchen bien, estamos hablando de una conversación dentro del ser de Dios. Si tú quieres saber lo que el Señor ha fijado en su potestad, en su voluntad, los designios del corazón de Dios acerca de la iglesia, tú tienes que leer estos versículos. O sea, que estamos hablando de una conversación dentro de las entretelas de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad habla con la primera persona de la Santísima Trinidad. Esto es importante. Y dice el Señor, Jesús, al Padre: no ruego solo por estos, es decir, por sus discípulos, sino por los que creerán por la palabra de estos. ¿Quiénes somos los que vamos a creer por la palabra de los apóstoles? Está hablando de nosotros ahora. Para que todos sean 36,000. Perdón, me equivoqué, perdón. 36,000 era lo que había en aquel momento, 36,000 iglesias. El Señor dice, para que todos sean uno, como tú, escuchen bien por favor, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno. Escuchen el adverbio, perfectamente uno en nosotros. Alguno dirá, pero el Señor está hablando de una unidad que no se ve. Entonces los protestantes tienen razón. La iglesia es invisible. Yo quería que la iglesia fuera invisible, me convenía. Seguro, todos cabemos. Sigamos con el pasaje. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. El mundo tiene que ver la unidad, palpar, corroborar, contactar, darse cuenta de la unidad del cuerpo de Cristo, ver con los ojos, para creer que el Padre ha enviado al Hijo. En otras palabras, la iglesia de Jesucristo es una iglesia visible. Que a otros le convenga es invisible, es asunto de ellos. Pero la iglesia establecida por Cristo hace 2000 años atrás, que necesariamente ha tenido que ser la misma hasta hoy, 2000 años después, es una iglesia visible. Y es una iglesia con poder. Efesios 1, 22, 23 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 21 dice que a Cristo se le da gloria en la iglesia, que según Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, es la columna y el fundamento de la verdad. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia. Estamos comenzando. Hay mucho más que decir. Les invito a que después de este cántico al Señor, se queden con nosotros en este lugar para continuar con mi historia de amor con Jesús. Dios les bendiga. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Que viva la Iglesia Católica. Que viva el Papa. Que viva María. Que viva Cristo sacramentado. Alabado sea el Señor. Aquí hay poder. Bendito sea el Señor. Poderoso, poderoso, digno de adoración, digno de adoración. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi espíritu se alegra en tu presencia, se alegra en tu presencia.
presencia, porque tú eres santo, porque tú eres santo, poderoso, poderoso, digno de adoración, digno de adoración. Y vamos a darle gracias al Señor en este momento, porque ha fundado la iglesia donde Él ha querido habitar, nuestra santa Iglesia Católica. Gracias, muchas gracias, gracias mi Señor, oh gracias mi Señor, dígale gracias, oh gracias, muchas gracias, gracias mi Señor, oh gracias mi Señor, por el Papa, muchas gracias, oh gracias mi Señor, por todos los cardenales. Oh, gracias, mi Señor. ¿Y cómo es esa unidad del Espíritu? Efesios capítulo 4.